Chile, el Parkinson, escuche bien, afecta a cerca de 40.000 chilenos. Es una enfermedad, un tipo de trastorno del movimiento que ocurre cuando las células nerviosas no producen la suficiente dopamina. Esta es una sustancia que es fundamental para el funcionamiento del cerebro. Pero ¿podemos adelantarnos a esta enfermedad? ¿Se puede hacer algo, por ejemplo, para retrasar el desarrollo de la sintomatología? Queremos hablar sobre esto, por supuesto, responder a sus consultas. Y para eso nos acompaña la doctora Evelyn Benavides. Ella es neuróloga de la Clínica Dávila. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Hola. Quiero de inmediato pedirle al señor director que nos muestre la primera gráfica que tenemos y de esa forma nos puede explicar esta dopamina de la cual estábamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puede llegar? ¿Por qué no alcanza al cerebro y entonces produce estos trastornos del movimiento y no solamente del movimiento? Bueno, hay áreas del cerebro que tienen neuronas especializadas en producir dopamina y algunos precursores de la dopamina, principalmente en una zona que está en la parte de acá abajo, que se llama sustancia nigra. Y se llama nigra porque la dopamina tiene un color negro. Y esta zona, muchos años antes de que empiecen los síntomas del Parkinson, empiezan a morir esas neuronas y a producir menos dopamina. Y cuando ya queda alrededor del 10%, 20% de la cantidad normal, empiezan a aparecer sobre todo los síntomas motores, que son los más característicos de la enfermedad del Parkinson. Pero años antes han aparecido ya algunas otras cosas que nos pueden dar indicios de que en algún momento ya se va a desarrollar un Parkinson con los síntomas motores. Bueno, esa es la gran pregunta que tiene mucha gente es ¿por qué se produce esto y por qué recién los síntomas los vemos cuando tenemos poco que hacer? Cuando queda el 10%, como nos decía usted, de la posibilidad de poder retrasar un poquitito la sintomatología. ¿Por qué se produce esto? Bueno, hay varios factores, varios mecanismos involucrados, pero es una enfermedad que se llama neurodegenerativa. Es una enfermedad que en el tiempo se va aumentando. A quien le da en el tiempo va a ir en aumento. Nadie sabe a qué velocidad, cada paciente es diferente en eso. Pero es una enfermedad que se produce por algunos gatillantes que tienen que ver con señales en las células que hacen que unas células específicas se empiecen a morir y entre esas las que producen dopamina, principalmente la sustancia nigra, pero hay otros lugares también. Doctora, y tal vez entonces lo que más se cuestiona a la gente es ¿cómo me doy cuenta? Como lo decíamos al principio, ¿cómo me puedo adelantar antes de que que esté muy claro ya que la enfermedad está ahí? ¿Cuáles son? Yo sé que hay, por ejemplo, leyendo información, si uno empieza a escribir con mayor dificultad, si se empiezan a cortar los espacios entre las palabras y la letra se achica, ese puede ser un síntoma o una señal. Eso ya son síntomas bastante avanzados de la enfermedad, lo que se llama la micrografía, esta cosa de escribir con letras chicas y muy desordenada. La gente le empiezan a devolver los cheques del banco porque la firma no se entiende, ¿ya? Y también empiezan a tener caídas frecuentes. La gente se tropieza y pierde un reflejo que todos tenemos, que cuando caemos hacia adelante ponemos los brazos. La gente cae y como un árbol cae y se pega en la cabeza y empiezan los golpes en la cabeza, las caídas frecuentes. Hay gente que muchos años antes, incluso 10 años antes de manifestar alguna cosa motora, tiene alteraciones del sueño, empiezan a tener sueños vívidos, como a pelear en las pesadillas. A moverse además, a ¿no? moverse, pero todo, claro, pero todo en forma violenta. Son sueños violentos que los actúan. Eso se llama trastorno conductual del sueño REM, que es una parte del sueño y que es un marcador bastante precoz de que un grupo importante de esos pacientes va a hacer una enfermedad de Parkinson motora después. Son los síntomas que se llaman no motores y que son los primeros que aparecen y después empieza a aparecer el temblor, la alteración de la marcha, la letra más chiquitita. ¿Qué otros síntomas hay, doctora? Porque uno podría decir, yo ayer tuve una pensadilla así, ¿será que estoy desarrollando o empezando a desarrollar el Parkinson? Tratemos de dar la mayor cantidad de información, cosa que aquellos que nos están viendo y puedan tener, porque hay un factor genético también. Sí, pero el factor genético no es el más relevante. El factor más relevante tiene que ver con la parte neurodegenerativa, con cómo van a ir muriendo las neuronas en cada persona y cuáles van a ser las áreas más afectadas y cuáles no. O sea, el hecho de tener un pariente con Parkinson no aumenta excesivamente el riesgo de que otra persona tenga, que un hijo, por ejemplo, tenga Parkinson. Es un antecedente que hay que tener en cuenta, pero no se hereda ni como el color de los ojos, ni como la forma de las orejas, no tiene una herencia
tan dura, es una herencia que involucra muchos genes y es bastante impredecible la parte genética. Doctora, hablamos de las caídas, hablamos de la letra más chiquitita, hablamos de los trastornos del sueño. ¿Qué otra señal hay? La falta de expresión facial. Lo más característico es el temblor y eso define el Parkinson. En el fondo, ¿cuál es el motivo de consulta? Es un temblor unilateral. Empieza a temblar una mano más que la otra y empieza un temblor que se llama cuentamonedas, que es como de esta forma y en reposo. Cuando la persona toma una taza o hace algo, disminuye el temblor. Y en general, no siempre, pero muy frecuentemente es asimétrico, un lado más que el otro. Y esa es una de las causas más frecuentes de consulta a la gente que viene con temblor, pero no todos los temblores son Parkinson y de hecho la mayoría de los temblores, las consultas por temblor, no son Parkinson tampoco. Existe el temblor esencial, gente que desde la adolescencia tirita las manos y eso es más bien simétrico. Hay medicamentos también que producen, pero no producen Parkinson. No, claro, producen este temblor, ¿no? El temblor que se llama parkinsonismo, que eso en fondo son síntomas producidos por un medicamento que se asemejan al Parkinson. El problema es que hay que sacar ese medicamento, esperar varios meses, ver que esto revierta, porque algunas personas iban caminando hacia el Parkinson y lo que hacemos con algunos medicamentos es acelerarle la aparición de los síntomas. Entonces, eso tiene que estar bien en control con un neurólogo. Doctora, tenemos muchas consultas a través de las redes sociales que desde ya se las agradecemos, pero vamos de inmediato a ver lo que la calle pregunta. Hola, mi nombre es Ignacia y quisiera hacer una pregunta al especialista. ¿A partir de qué edad se puede padecer la enfermedad de Parkinson? Bueno, son muy raros los casos antes de los 40 años. La verdad es que como es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad de los adultos en las cuales neuronas empiezan a morir. Casos en gente joven de alrededor de 40, entre 40 y 50 años hay y son bastante distintos a los casos que se dan en pacientes de mayor edad o que se inician a mayor edad. Hola, mi nombre es Andrea y me gustaría hacerle una pregunta al especialista. ¿Existen síntomas anexos al Parkinson, además del movimiento de las extremidades? Sí, existen síntomas que tienen que ver con las caídas frecuentes, con la falta de expresión facial, gente que empieza a tener como lo que se llama una cara de máscara. También existe la letra chica que se llama micrografia, que es empezar a escribir chico y con mucha dificultad. Y una cosa que es importante que se llama bradicinesia, que empiezan a hacer los movimientos rítmicos más lentos. Son pacientes que se ponen más lentos, que tienen una marcha también característica, que empiezan a caminar con pasos cortos, aumentando la distancia entre los pies para caminar y eso produce también caídas frecuentes porque tienen riesgo, en el fondo pierden un reflejo de afirmarse, de caída. Además que pueden tener trastornos para tragar ya cuando está más avanzado y al final es donde se pueden ver ya más trastornos de memoria. Doctora, ¿qué de cierto hay? Que hay cierta rigidez, que se pierde, por ejemplo, el olfato también. Sí, hay un test que se puede hacer que también pesquisa en forma bastante precoz si el temblor pudiera estar relacionado con el Parkinson o no, que tiene que ver con una disminución del olfato. Pero eso se puede hacer, pero la gente en general, como el olfato va relacionado al gusto, es raro que se queje de una falta de olfato. No es una de las causas más frecuentes de consulta, pero hay un test que se puede hacer en base a eso. Ya vamos a estar hablando de los exámenes, pero tenemos más preguntas todavía que ustedes nos hicieron. Vamos a escucharlas. Perdón, no hay más, no nos quedan más preguntas. Entonces sigo yo con lo que tenemos acá. El examen de lo que estábamos hablando, una tomografía o una resonancia magnética, ¿es una de las formas que puede determinar si es que una persona tiene Parkinson? No es para determinar el Parkinson, sino que es para buscar otras enfermedades que pudieran dar síntomas muy similares al Parkinson. Por ejemplo, infartos cerebrales en áreas profundas del cerebro que también regulan los movimientos, buscar tumores cerebrales, algunas otras cosas. En general, un paciente con Parkinson tiene una imagen de resonancia normal, pero se empieza a descartar otras cosas antes de llegar al diagnóstico de un Parkinson. Después, doctora, cuando hablamos del tratamiento y la prevención, muchas veces nosotros recomendamos la buena alimentación, el ejercicio, pero en este caso puntual es de suma importancia.
O sea, es muy relevante porque los pacientes empiezan a perder los reflejos posturales. De hecho, en algún minuto no pueden estar de pie sin afirmarse en un bastón. Son pacientes que deben caminar con bastón para evitar las caídas, porque los golpes en la cabeza sí generan más problemas. Y también deben adquirir movilidad. Es una enfermedad que los empieza a poner rígidos. Y el tratamiento con medicamentos, con pastillas, hace que esa rigidez vaya disminuyendo durante el día, pero no es todo el día en forma continua. Entonces es importante que hagan ejercicios con kinesiólogo para las posturas, porque si no empiezan a caminar encorvados hacia adelante, para poder levantarse la cama, bajarse la cama, en el fondo no perder la autovalencia. Eso es lo más importante en un paciente con Parkinson. Porque además hay quienes también generan mareos, ¿verdad? Desarrollan estos mareos que los puede llevar a caerse con mayor facilidad todavía. Sí, lo que pasa es que pierden un reflejo que se llama vestibular, que en el fondo es lo que nos mantiene de pie, derechos, y que nos va compensando con la vista y la propiocepción, que es que nosotros sabemos hasta dónde llegan nuestros brazos, nuestras piernas. Eso se va perdiendo porque es las neuronas que van muriendo en la enfermedad de Parkinson, son algunas de las encargadas de eso. Doctora, muy rapidito, porque no nos queda el tiempo, pero realizar deporte lo hablábamos, lo de los medicamentos también. Muy corto, la cirugía. ¿Esto es solamente en casos extremos? No extremos. La cirugía planteada como unos cables o unos alambres de metal que se introducen en el cerebro en un hoyito pequeño que se hace hacia las áreas que se pueden estimular para, en el fondo, tratar de sacar toda la dopamina que quede y, en el fondo, sobreestimular estas áreas que les falta dopamina. Se puede hacer y anda bastante bien, sobre todo en gente más joven. Cuando hay muchos años de evolución de enfermedad, la verdad es que la cirugía no tiene tanto rendimiento, pero en los pacientes más jóvenes que tienen sobre todo lo que se llama disquinesia, que son unos movimientos amplios de los brazos, de las piernas, más que el temblor, andan bien por varios años. Es como un marcapaso. Estos alambritos van después por dentro de la piel a un aparato que es como un magneto que se pone dentro de la piel, no se ve nada, y se va calculando qué cantidad de electricidad va entrando al cerebro, pero no es con una perilla, es con como una tablet que se pone sobre el magneto y va regulando la cantidad de, es con una pila de energía que va llegando y de electricidad, es una corriente eléctrica muy débil que va pasando. Y esto tiene una pila y dura alrededor de 10 años y la verdad es que ha sido una revolución desde el punto de vista de, sobre todo, los Parkinson más jóvenes, que es gente que todavía le queda tiempo para trabajar, le quedan muchas cosas por hacer y se empiezan a invalidar. Claro, para ser autovalente, como decía usted. Doctora, muchísimas gracias por todas las respuestas y por aclararnos tantas dudas. Gracias a ustedes por la invitación.